Bueno, pues ahora sí vamos a terminar ya, por fin, con las letras del alifato. Y dejé esta letra para el final porque puede ser un poco complicado entender. Y creo que, o sea, si bien el alifato, como ya he venido diciendo, consiste de letras muy semejante al abecedario latino. Y digo consiste de letras porque, algunas personas piensan en sistemas de escritura como el japonés o el chino, que el japonés es el silabario y tiene símbolos, y el chino pues son básicamente los símbolos, y como de ese tipo de cosas. El alifato árabe, como vimos, son letras, vocales, que tienen sus particularidades, pero no es tan diferente del abecedario latino. Esta letra, sin embargo, tiene ciertas particularidades ortográficas que de pronto a las cuales hay que darles un poquito de tiempo para que se asienten, ¿no? Entonces por eso quería dedicarle una sola sesión a esta letra para que veamos de qué se trata, ¿no? Entonces, de entrada, esta letra se llama Hamza. Hamza, que se escribe así, Hamza. Ya deberíamos de saber estas, ¿no? Una A con una A chiquita aquí arriba, una M, una Z y una A al final, que ahora que lo pienso tengo que explicar esa letra también, pero bueno, lo vamos a dejar para otra. Y de hecho esa letra ya la conocemos más o menos, pero este simbolito, circulito con dos puntos arriba, al final de las palabras, esto solo aparece al final de las palabras, es una A, considerémoslo como una A. Entonces, bueno, ¿qué es la Hamza? De entrada, los árabes, cuando se ponen a hablar de la Hamza, dicen que hay dos tipos de Hamza, ¿no? Una Hamza de unión y una Hamza de separación. Realmente, desde mi punto de vista, aunque bueno, a algunas personas seguramente no les gustará esto que voy a decir, son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, los árabes insisten que es una cosa que es la Hamza y que tiene dos modalidades de unión y de separación, pero yo creo que son dos cosas. Aquí las menciono juntas porque pues es también bueno entender cómo ellos mismos explican los fenómenos de la escritura. Pero insisto, para mí son cosas diferentes, ¿no? Entonces, la Hamza de unión es muy fácil, ¿no? La Hamza de unión es un alef, ¿no? Bueno, no es un alef, es una cosa que se le añade al alef, que es un signito de este tipo, ¿no? Como una sad en realidad, se supone que es una de estas, aquí, puesta arriba, chiquito, ¿no? Entonces, esto simplemente lo que nos indica es que este alef no se va a pronunciar. Y yo creo que ya, simple y sencillamente de habernos encontrado al árabe en los medios, en nombres, en cosas de ese tipo, ya estaremos familiarizados con las cosas que causa esta Hamza, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo. Y vamos pues ya a empezar a leer un poco más. Tenemos esta palabra, ¿no? Y tenemos otra vez este simbolito con dos puntos arriba, que es una A al final. Entonces, pues podemos empezar a leer. ¿Qué es esto? Esta bolita, una M con rayita arriba, una A, este signo, una D, una R con una A arriba, una S y una A al final. ¿Qué dice aquí? Madrasa, ¿no? ¿Qué es madrasa? Madrasa es escuela. Literalmente significa un lugar a donde vas a estudiar, ¿no? Entonces, tenemos por un lado la palabra madrasa y por otro lado tenemos esta palabra, que esta bolita ya deberíamos conocerla, es una F, y esta con dos puntos abajo, una I. Entonces aquí dice fi, fi significa en. Entonces podemos escribir esto.
¿no? Entonces dice fi, tenemos el alef, ¿no? Una L, una M, una D, una R, una S y una A, que es la palabra que habíamos visto antes, ¿no? Madrasa. Entonces aquí dice fi al madrasa, ¿no? ¿Qué significa esto? Ya habíamos dicho, esto es escuela. En el artículo, la escuela. En la escuela, ¿no? Lo que sucede con la hamza de unión es que nos señala que este alif que está aquí no se va a pronunciar. Ay, bueno, no me salió el signito. Así. Este signito generalmente no se escribe, ¿no? Solamente yo lo he visto en los textos del Corán, ¿no? En las copias que tenemos del Corán, ahí aparece este simbolito. Pero en general no se escribe. Lo que este nos indica es que este alif no se pronuncia y entonces pasamos de esta vocal a esta L de corrido, ¿no? Entonces no decimos fi al madrasa, sino que decimos fil madrasa, ¿no? Para escribirlo aquí ponemos fi, la L, madrasa. Fil madrasa. Eso es lo que nos indica esta hamza de unión. Realmente yo la quiero dejar un poco a un lado, ¿no? Porque no es como tan relevante para efectos de la escritura y es cosa en realidad de que nos acostumbremos, ¿no? A que frecuentemente este alef se va a quitar cuando tiene antes una vocal, ¿no? Entonces eso yo creo que es bastante sencillo. Yo creo que más que recordarlo y como machetearlo adentro en nuestra cabeza, es simple y sencillamente cosa de que vayamos leyendo y de que nos vayamos acostumbrando a que va a haber este fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, eso ahí voy a dejar la situación de la hamza de unión, ¿no? La hamza de separación es este simbolito que ya había venido yo poniendo desde el principio. Aquí está el renglón, aquí está el simbolito. Y como ya les había dicho en repetidas ocasiones, esto es un alto glotal, ¿no? Es un sonido del tipo Por ejemplo, tenemos esta palabra. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una S, una M, una A larga y tenemos la hamza. Bueno, aquí hay una A. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice sama, sama, sama. ¿Qué significa sama? Sama significa cielo. Entonces, esa es como la forma más transparente en la cual nos podemos encontrar la hamza. Sola y sin ninguna suerte de vocal que afecte a la hamza por sí misma, ¿no? Entonces, insisto, siempre que veamos este simbolito, aquí, por ejemplo, tenemos la A, ¿no? Nos tenemos que parar y de hacer esta suerte de expulsión de aire muy breve, ¿no? Entonces, hasta aquí todo es bastante sencillo, ¿no? El asunto es que la hamza puede acompañar a nuestras vocales largas de distintas maneras. Entonces, ¿cuáles son nuestras vocales largas? Tenemos el alef, tenemos la u y tenemos la i. Yo desde el principio había dicho que tenemos que considerar que el alef es una A, pero también había advertido que hay cosas que le pasan al alef que de pronto hay que asimilar en algún momento, y bueno, pues es el momento de asimilar ese tipo de cosas. Ahora vemos la waw y la ya, pero por el momento vamos a ver el alef, ¿no? Al alef le podemos unir esta hamza de tres maneras diferentes, ¿no? La podemos poner encima del alef y entonces esto es A, pero no es larga. En este caso ya el alef no es larga. En este caso el alef simplemente es una A, ¿no?
Y tenemos que considerar que pasa un poco lo que se oye, aunque es un poco raro, pero nosotros decimos A. Hay una suerte de expulsión del aire, como que aparece de pronto A. Y ese golpecito A es lo que significa la hamza. Pero no nos hagamos grandes bolas con esto. El simbolito puede aparecer encima de un alif y es una A, ¿no? El simbolito también puede aparecer debajo del alif. Y entonces ya podemos empezar a pensar en qué lógicas hay ahí. Debajo del alif, ¿qué significa? Es una I. Simple y sencillamente tenemos I. Y también podemos tener encima del alif con una U. Y entonces es una hamza, pero con el significado, bueno, no con el significado, con el fonema, con el contenido de la vocal U, ¿no? Entonces tenemos A, I, U, ¿no? Y esto puede aparecer en varias circunstancias, o sea, en varias palabras, puede aparecer en verbos, en sustantivos y demás, pero tenemos que considerar que esto solo aparece al principio de la palabra, ¿no? O sea, cuando el alef tiene una hamza de este tipo, va a estar al principio de la palabra y generalmente nos van a señalar qué tipo de hamza es, ¿no? Entonces, como insisto, si bien había dicho yo que el alef mayormente es una A y tenemos que concebirla mayormente como una A, también hay estas otras tres posibilidades, ¿no? Que sea que tenga esta hamza arriba y que tenga el valor de A, que tenga la misma hamza arriba pero con la U tenga el valor de U, y que tenga la hamza abajo y que tenga el valor de I, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo considerado. Ya vamos a leer, insisto, en siguientes sesiones vamos a empezar a leer, y yo espero que con la lectura ya se haga muchísimo más fácil y muchísimo más digerible como todo lo que se ha dicho. Voy a insistir una vez más en que yo estoy haciendo esto a manera de ayuda, ¿no? O sea, yo tampoco estoy pretendiendo que nada más de ver los videos se va a aprender a leer y escribir, pero bueno, son una suerte de ayuda y pues esto junto con el esfuerzo personal, pues bueno, nos llevará a aprender a leer y a escribir correctamente, ¿no? Entonces tenemos eso por un lado. Y luego tenemos esta situación en donde la hamza se une con la U. Y tenemos esta situación en donde se une con la I. Aquí generalmente no hay puntos, pero bueno, vamos a ponerlo ahí. O sea, la hamza la ponemos encima de una U o la ponemos encima de una I. Estas dos solo van a ir en medio de la palabra, ¿no? Y entonces estas se van a usar cuando la hamza está asociada con una U, en este caso, o con una I. Por ejemplo, tenemos este verbo, ya'a, ¿no? Llegar. La conjugación de este verbo en tercera persona plural, es decir, ellos llegaron, es ya'u, ¿no? Ahora lo vamos a poner aquí. Tenemos ya'u, ¿no? Aquí no voy a detenerme tanto en explicar por qué hay dos U's aquí. Tenemos que considerar que esto es el signo de tercera persona plural, ¿no? Esto es lo que significa, lo que nos da el significado de ellos en las conjugaciones del pasado en árabe, ¿no? Entonces, como el verbo ya de por sí tiene una hamza al final, para indicar que esa hamza se va a asociar con una U, ponemos la hamza encima de la U y ponemos la U, ¿no? Esto hipotéticamente se podría escribir así. Pero eso no gusta. Eso no gusta, no. Para señalar que, o sea, que va a haber el alto glotal, que vamos a decir ya... O sea, pero que no solo va a ser el A, sino que va a estar asociado, como insisto, con la U. Entonces le tenemos que poner la U a la hamza y luego la U que vamos a pronunciar, ¿no? Entonces en realidad lo que estamos haciendo es ya... Esto es la pausa. Ya U.
¿no? Y eso es lo que va a pasar generalmente. Y ahora con la I es exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, bueno, para verlo solamente una vez más con la letra así sola, tenemos así, ¿no? La I con la hamza arriba. Y es exactamente lo mismo. Cuando va a estar asociada la hamza con una I, tenemos que poner esa I para entender que está en el contexto de una I. Ahora, esta letra cambia de forma. Bueno, ya vimos eso de los cambios supuestos de forma en medio de las palabras. Entonces, si esto estuviera en medio de la palabra, lo que veríamos nosotros en realidad sería el dientecito de la I, pero en lugar de verlo con los dos puntos, veríamos la hamza, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos esta palabra, que hay aquí, tenemos la jim, ¿no? Jaib. Jaib. Entonces igual, nos paramos y pronunciamos la I que está aquí ya implícita, ¿no? Entonces, eso es fundamentalmente lo que va a suceder con la hamza. Insisto, yo lo que quiero es pasar de las letras y empezarlas a ver en un contexto, pero en un contexto general, ¿no? Ya con todas las letras integradas en un texto. Y eso ya lo iremos viendo, pero yo por el momento lo que quiero hacer es como brincar todos estos casos que podrían llegar a existir, ¿no? Entonces, como vemos, según yo no es tan complicado, ¿no? Y con la práctica iremos encontrando este tipo de cosas y yo las iré resolviendo. Y por favor, una vez más, ustedes vean los textos, abran, insisto, Wikipedia en árabe, Al Jazeera, lo que sea, y empezar a buscar este tipo de cosas, empezar a identificar los tipos de letras que hay, ¿no? Entonces, pues, insisto, solo para recapitular, podemos tener la hamza en un alef, aquí arriba como una A, como una U, y si la tenemos abajo, vamos a tenerla como una I, podemos tenerla encima de la U, y podemos tenerla encima de la I, o en medio de la palabra, ¿no? Esta letra, vale la pena decir, solo existe en árabe, ¿no? Porque bueno, también espero que las personas que estén viendo esto tengan bien presente que este sistema de escritura se usa para un montón de lenguas diferentes, de distintas familias lingüísticas y demás. Y el árabe es ya a estas alturas solo una de tantas lenguas que se escriben con esto. Bueno, ahora que lo pienso, sí hay algo así en otro tipo de lenguas. Yo claramente no conozco todas las lenguas que se escriben con el alifato árabe. Pero si vemos esto en la escritura, podemos estar muy seguros o podemos acercarnos a la certeza de que estamos hablando de árabe. ¿Por qué lo señalo, por ejemplo? Porque en persa, ¿no?, que creo que es una de las lenguas más famosas, conocidas generalmente, que se escriben con el alifato árabe, en persa no hay hamza, ¿no? Entonces, solamente para decirlo así. Y bueno, pues ya, ahí lo voy a dejar por el momento. Todavía quedan un par de temas que necesito tocar acerca de la escritura y de la lectura, pero esos, bueno, los vamos a ver en otras sesiones, y por el momento ahí le vamos a dejar.